Vamos a ver este tema que es funciones trigonométricas. Como vemos acá, ya tenemos un triángulo rectángulo que nos va a servir como modelo o como orientación. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Esto significa que hay 90 grados acá. Bueno, las partes del triángulo rectángulo, podemos tener nosotros un ángulo acá, o puede ser que tengamos un ángulo acá. Le podemos nosotros llamar, por ejemplo, acá X, ¿sí? Le podemos llamar Y y le podemos llamar H, ¿sí? Como también puede llamarse acá, puede llamarse B, puede llamarse A y puede llamarse C. No importa qué letra la que vayamos a usar, el asunto es que nosotros realmente identifiquemos cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, veamos acá. Para poder tener un amplio conocimiento en este tema, vamos a ver acá. En el tema de funciones trigonométricas, lo que a nosotros nos va a orientar para poder poner cada una de esa simbología, por ejemplo acá, vamos a borrar acá para tener un poquito más amplio nuestro conocimiento, que es muy importante. Acá lo que nos va a orientar en primer lugar es el ángulo de 90 grados. Sabemos que aquí hay 90 grados, por lo tanto, en la parte de enfrente que está acá, o sea, la parte que da hacia el frente, siempre vamos a tener la hipotenusa, o sea, H, o C, como lo habíamos dicho. Eso no va a cambiar, siempre y cuando nosotros debemos de tener conciencia o bien claro que este ángulo tenga 90 grados. Puede ser que el triángulo se nos cambie, pero este es el que nos define acá la hipotenusa. Bueno, el otro concepto muy importante es que el ángulo, si el ángulo está acá, enfrente del ángulo siempre vamos a tener Y. Esa sería una de las orientaciones. Y acá abajo, lógicamente, vamos a tener X. Entonces, ¿qué sucede entonces, por ejemplo? Voy a hacer otro triángulo acá para poder tener un poquito más de amplitud en cuestión de lo que estamos viendo. Entonces, veamos acá. Nuevamente, nuestro triángulo rectángulo que tenemos acá. Ahora bien, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? Pues precisamente, como es el mismo, está en la misma orientación. Sabemos que aquí está. Y entonces, enfrente, como lo habíamos señalado acá, vamos a tener H. Pero ojo, si yo cambio el ángulo ahora no lo voy a colocar acá, ahora lo voy a colocar acá. Entonces, voy a colocar el ángulo, en este caso acá. Por lo tanto, el ángulo acá me va a señalar siempre al eje Y. Entonces acá va a ser Y ahora y acá va a ser X. Veamos. Eso es, o sea, en otras palabras, lo que a nosotros nos va a orientar en las funciones trigonométricas va a ser el ángulo. Siempre debemos de tener en cuenta el ángulo. Por eso es que esta parte de Y es llamada cateto opuesto al ángulo. Ahí es donde surge este nombramiento de la Y, porque siempre está opuesto, o sea, está enfrente del ángulo. Por eso es que toma esa definición. Y la hipotenusa, que también ya la sabemos identificar por este ángulo, y el cateto adyacente. Entonces acá surge otra definición o nombramiento, cateto adyacente. Veamos. Y entonces H es hipotenusa. Bien, hipotenusa. Entonces, sabiendo esto, entonces, por ejemplo, acá, pero dirán ustedes,
¿qué pasaría? Ahora vamos a colocar diferente el triángulo. ¿Qué pasaría si tenemos de esta manera nuestro triángulo? Entonces, miren, veamos acá. Nuestro ángulo recto es acá. Cuando hablamos de ángulo recto, vamos a colocar acá, ángulo recto. Quiere decir que hay 90 grados. Entonces aquí tenemos 90 grados, acá hay 90 grados y acá tenemos 90 grados. Bueno, ¿qué sucede? Tal vez algunos se preguntarán, ¿qué sucede entonces si tenemos dos ángulos? ¿Verdad? Entonces usted va a decidir con cuál trabajar. Por ejemplo, si yo decido trabajar con este ángulo, recordemos que la hipotenusa siempre va a estar al frente, por lo tanto H va a ser acá. Si yo decido trabajar con este ángulo, para mí va a ser Y acá y X acá. Pero si usted decide trabajar con este ángulo, entonces para usted va a ser Y acá y va a ser X acá. Entonces usted decide con qué ángulo trabajar. Esta parte es muy importante para poder entender la parte de funciones trigonométricas.